Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz María Ugarte Salinas, soy doctorante en la Universidad de Expro en el doctorado en Desarrollo Humano y el día de hoy vamos a tener una pequeña recopilación de la materia Migración y Desarrollo Humano. El tema del día de hoy es la migración y sus implicaciones. Quisiera comenzar sentando los precedentes de la migración, es decir, sus antecedentes. La migración internacional ha sido históricamente una opción presente en el afán de mejorar las condiciones de vida de las personas. Esto no es algo que haya sido reciente, sino que es algo que lleva años y me atrevo a decir que siglos que ha existido. Coincide con las crisis económicas, laborales, políticas, sociales, de salud, de alimentos, secuestros, narcotráfico, guerras que ha acontecido durante largos periodos y ha sentado el precedente para que muchas personas emigren a otros países. La vulnerabilidad quizás sea una de las persistentes en los migrantes porque existe una gran cantidad de población migrante que se sitúa en condición de indefensión en todos los aspectos laborales, salud, economía. Al migrante se le sigue viendo como un invasor de territorio que no le pertenece. Existen varios factores migratorios de los países. Son los factores de expulsión y los factores de atracción. En los factores de expulsión se encuentran los factores que empujan a los migrantes a dejar sus respectivas regiones o países. Entre estos se encuentran las guerras, las dificultades económicas, las persecuciones religiosas, los desastres medioambientales, entre otros. Y en los factores de atracción se encuentran los factores que llaman a los migrantes hacia determinadas regiones o países que ofrecen. Estos y pueden implicar mejores salarios, la democracia, la paz, el acceso a la tierra y condiciones favorables de vida. Los factores de expulsión y los factores de atracción son determinantes para que los migrantes elijan a los países de los cuales quieren irse y a los cuales quieren ir. La salud y la migración pocas veces es mencionada y es una temática que para mí resultó muy importante porque pocas veces se les da esa importancia a la salud de los migrantes. La migración constituye un determinante social de salud. Las poblaciones migrantes son especialmente vulnerables las inequidades de salud y violaciones de sus derechos fundamentales. Es decir, siendo migrantes muchas veces son vulnerados y no tienen tanto acceso a salud como alguien nacido en su propio país. Y también son violentados sus derechos fundamentales. Y en esto podemos rescatar la xenofobia y la discriminación que muchas veces muchas personas migrantes la han vivido. Se suman situaciones estresantes que las personas migrantes suelen enfrentar durante las diferentes etapas de su proceso migratorio y que pueden afectar su bienestar físico y mental. Sabemos que un migrante que es irregular, un migrante que lo hace de forma, digamos que no lo hace por medio de estos procesos legales, un migrante ilegal es un migrante que afronta muchísimos riesgos de salud, entre los cuales pues vamos a mencionar algunos a continuación. Los riesgos implícitos de la migración. Muchas veces sabemos que los migrantes se exponen a muchos riesgos al cruzar a otro país de forma ilegal, pero es como algo implícito que ya se sabe y que no se habla. Y los migrantes están en una constante exposición a numerosos accidentes en el cruce de fronteras, como picaduras de animales, heridas de pies, brazos, ojos, sed y hambre, asaltos, robos, distintas formas de abuso, que muchas veces ya lo hacemos natural, lo vemos como algo cotidiano, pero es importante retomar todos estos riesgos de salud a los cuales se enfrentan los migrantes. Además, en la migración cíclica se asocian problemas de reumatismo, artritis, dolores en rodillas y espalda que padecen los exmigrantes temporales agrícolas. ¿Qué es la migración cíclica? Aquí quisiera decir que hay migrantes que son temporales, pero solamente van por una vez en su vida. La migración cíclica es cuando una persona va a otro país por cuestiones de trabajo, podría ser, emigra y trabaja un periodo de tiempo, vuelve a su país, está un tiempo ahí
y regresa otra vez a ese país. Esto es algo que se da mucho, por ejemplo, aquí en México, con las personas que se van a Estados Unidos a trabajar y van por 5 años o 3 años, vuelven, están un momento con su familia, unos 2 años y otra vez se vuelven a ir a los Estados Unidos. Esto debido a las condiciones precarias de trabajo, porque aquí no, en sus hogares no encuentran y pues otra vez tienen que volver a emigrar para volver a tener acceso a una posición económica mejor o a mejores condiciones de vida. Otro aspecto que muy pocas veces es retomado es el envejecimiento prematuro y que este es el desgaste producto de una historia laboral que se inició en la infancia. La poca comida que reciben en los campos de cultivo y las pocas horas que duermen hace vulnerables a los migrantes, principalmente en el nivel del cuerpo. Nosotros sabemos que las personas que se van, los migrantes que se van a otro país por cuestiones de trabajo y lo hacen de forma ilegal, las condiciones de trabajo en las que laboran son precarias y son jornadas muy extensas, que generalmente son condiciones de trabajo en mano de obra barata y extenuante. Entonces, pues generalmente son jornaleros o trabajan en restaurantes con muchas horas de trabajo y malas condiciones de vida, lo que va haciendo que su cuerpo se vaya desgastando. Y también en este aspecto quisiera resaltar que estos trabajos buscan a personas cada vez más jóvenes, entonces para las personas que emigran, que son adultos mayores, es muy difícil que consigan trabajo en estos lugares. Otro aspecto muy importante en cuanto a la migración es la salud mental. Tanto la salud mental como el deterioro tienen una relación directa con la migración. Es muy hablado la salud física, el deterioro de la salud física de los migrantes que existe, pero es poco hablado la salud mental. La salud mental no solo de las personas que emigran, sino de las personas que se quedan. La migración es una experiencia para los que se van y para los que se quedan, fundamental en la construcción de su identidad como personas vulnerables y a la cual ellos y ellas asocian sus padecimientos y malestares. Pocas veces se habla de esta salud mental en los migrantes porque se enfocan principalmente, no tienen tiempo para ver su salud mental, no tienen tiempo porque están enfocados en su trabajo, en salir adelante y pocas veces se habla de esta salud mental que muchas veces los migrantes se caen en adicciones precisamente por esto, sobre todo en alcoholismo, porque es como su punto de fuga en los momentos que tienen de tiempo libre, ¿verdad? Elementos como la fragmentación familiar, el desarraigo y experiencias estresantes vividas durante la migración, con altos niveles percibidos de ansiedad, estrés, frustración, tristeza, sentimientos de pérdida y desesperanza, pueden afectar su bienestar físico y mental. Son personas, los migrantes ilegales son personas que se van a otro país, que no entienden de su lenguaje, no entienden de la forma en cómo se maneja ahí. Entonces hay un choque ahí, un choque que muchas veces no vemos y que no hay tiempo para adaptarse. En los migrantes tienen el tiempo que tienen es el tiempo que necesitan para trabajar. Una de las principales razones por las cuales se van es para tener una mejor condición de vida, no solo de ellos, sino de sus familias. Entonces, sus familiares están esperando que los migrantes les manden remesas, que les manden el dinero para subsistir. Entonces, no hay tiempo para ver la salud mental, no hay tiempo para ver cómo me siento, es tiempo de trabajar, es tiempo de retomar, es tiempo de seguir adelante y pocas veces la salud mental se trabaja y se le da la importancia que se le tiene que dar a los migrantes. En este aspecto quisiera retomar que las personas migrantes en condiciones irregulares pueden tener dudas para hacer uso de los sistemas de salud físico y mental. Obviamente que si físico les da miedo, imagínense ahora ustedes el mental, por miedo a ser precisamente reportados a las autoridades migratorias. Y otro aspecto muy importante por el cual no tienen acceso a eso es porque no cuentan con los medios para pagar los tratamientos. El dinero que ellos van adquiriendo, que ellos van ganando, pues es para subsistir, es para permanecer y pocas veces se le da esa importancia porque pues primero es la alimentación y luego pues es cómo me siento, ¿verdad? Entonces es muy poco probable
que las personas migrantes le den la atención a su salud mental. En conclusión, es necesario desarrollar políticas y acciones de salud, tanto física como mental, sensibles a las necesidades de las poblaciones migrantes y son esenciales para facilitar procesos migratorios seguros y saludables. Es importante que pongamos atención en las políticas y acciones de salud porque están muy olvidadas y esto hace que los migrantes tengan mayor seguridad y sean más saludables, que no tengan tantos riesgos al momento de cruzar. El verdadero reto para los sistemas de salud es responder a las necesidades de salud mental de las diferentes poblaciones en sus territorios, tomando en consideración los contextos migratorios en que se encuentran inmersos y las necesidades específicas identificadas. En este aspecto, quisiera retomar que es importante que todos los países tengan estas medidas para las personas que emigran, porque aunque lo quieran o no quieran, estas cuestiones existen y hay que atenderse. Aunque los países como Estados Unidos quieran cerrarse a que tienen un país lleno de personas que emigran todos los días y que deben de ser atendidas porque por derecho humano son sus derechos. Entonces, todas las personas, independientemente de sus necesidades, es importante que sean atendidas tanto en su salud como en los demás derechos, que no sean violentados. Entonces, es necesario que tanto nosotros como ciudadanos, porque nosotros, por ejemplo, los mexicanos, aquí también hay muchos migrantes y nosotros nos hacemos ciegos ante estas situaciones. Hay muchos migrantes de Centroamérica que están en nuestro país y que también nosotros debemos tenderles la mano. No solamente es una cuestión de Estados Unidos, creo que es una cuestión a nivel mundial donde la migración se ha hecho parte de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad. Entonces es importante que nosotros no seamos ciegos ante estas realidades y que seamos conscientes de que todos tienen los mismos derechos y que los migrantes no emigran a veces por gusto, sino por las condiciones de precariedad que tienen en sus países. Y es importante que sean tratados con dignidad y que sus derechos sean validados, no solo sus derechos laborales, sino también sus derechos de salud, que es algo que se ha como invisibilizado y que es necesario que seamos nosotros también conscientes. Pues estas son algunas referencias para las cuales yo retomé estas aportaciones y quisiera agradecer a esta materia, la verdad, y al doctor que nos la impartió, porque es un tema que, a pesar de que todo mundo tiene algún familiar o conoce a alguien que ha emigrado, es un tema que no se le da la importancia que se le tiene que dar y me ha dejado muchas reflexiones, me ha cambiado la forma en que yo veo la migración en mi vida y pues ha sido muy gratificante esta materia. Yo me despido, fue un placer esta charla con ustedes y hasta luego.